amigos de Venezuela, siempre Venezuela, iniciamos de esta manera nuestra edición meridiana, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta la Arauca binacional para llevarles a ustedes la mejor información aquí en Siempre Venezuela. También nuestros canales y oferta digital que permite que en este momento estemos en cualquier parte del mundo a través de nuestro Facebook Live o que usted nos pueda ver en diferido cuando quiera, nos puede escuchar o ver en diferido cuando quiera a través de nuestras diversas redes sociales. Es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa, como siempre, con la presencia de Carlos Bucategui, el Miura, en la sala. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan Ernesto Peralta y a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio, cargado de mucha información. Bueno, estamos muy preocupados y estamos muy preocupados por la posición que cada vez se ve más clara por parte del régimen de facto de entender y actuar en el tema de la demanda en la Corte Internacional de Justicia que pretende imponer su ley y su visión de mundo al resto del mundo. Eso es correcto. Y esto, Carlos, pues no es así. Hay instituciones, hay normas, hay procedimientos jurídicos que se tienen que cumplir y todo parece indicar que el gobierno va a aprovechar el referéndum para abandonar la solución jurídica del caso, con lo que estaríamos en tamaña e histórica irresponsabilidad frente al país, porque ya en ese momento que el gobierno aproveche el referéndum revocatorio para hacer esto, estaríamos perdiendo el Esequibo. Sí, Así de totalmente, simple Alan. y así de sencillo. Sí, es que a ellos no les ha importado absolutamente nada lo que es corroborar nuestra soberanía nacional en la zona de reclamación, que por muchos años Guyana, y con su equipo de primeros ministros, trabajadores de allá, la zona, se ha vuelto vulnerable, pero para el efecto Venezuela. Al gobierno, Alan, no le ha importado esto, no le importa, sino que ellos están buscando, es un juego que no es equitativo y no han consultado verdaderamente al venezolano si quiere que este referendo consultivo sea real. Más es una obligación aparente que es lo que quiere hacer este régimen. Bueno, pero fíjate una cosa que está pasando. O sea, históricamente, jurídicamente, Venezuela tiene los argumentos para defender su posición en el Esequibo. O Exacto. sea, y entonces cuando tú logras explicar, analizar, evaluar por qué el gobierno insiste en una solución política, y digo solución entre comillas porque eso no es nada de solución, de un tema que ya está en instancia jurídica. Es como que a ti te demanden por un tema penal y tú te niegues a ir al tribunal porque tú dices que ese tribunal no puede decidir sobre las cosas que tienes que decidir. O sea, la lógica es que si tú no asistes al tribunal, no te presentes al tribunal, vas a perder. Por supuesto, Y porque eso es todo lo va que a está, quedar entredicho. claro, y eso es lo que está pasando en el caso de Venezuela, Carlos. Ahora, Alan, yo te voy a hacer una pregunta tú como abogado, porque es preocupante esto. Se está perdiendo una cantidad de más de 162.000 kilómetros cuadrados. Ahora, la pregunta principal, ¿cómo quedan las regiones que son fronterizas, binacionales, que viven hoy día al margen de lo que produzca Guyana para poder solventar las situaciones en Venezuela? Son más de 50 caseríos, más de 40 pequeñas poblaciones que se han venido creando en los últimos 40, 50 y 60 años. Ahora, ¿qué va a pasar con esta gente? Porque hoy día Bueno, no les están dejando pasar, Alan, para que lo sepas y la audiencia también. No los están dejando pasar. Es decir, que ellos están hoy más vulnerables aún. bueno, es que va a venir un periodo de endurecimiento y de restricciones, porque Guyana actúa como un mecanismo de defensa Claro que y sí. va a tratar de limitar
la presencia de venezolanos en zona fronteriza y eso va a incrementar las necesidades en esta zona. Esto es lo único que te puedo decir. O sea, no hay lo que pasó en el Táchira y en varias regiones de Venezuela cuando el gobierno de Maduro irresponsablemente cerró la frontera por 5 años. Exacto. Es lo mismo que va a pasar en la zona de Guyana o que ya está pasando, porque no es que va a pasar, es que ya está pasando con Sí, correcto, y restricciones a los con pobladores. restricciones. Ahora, fíjate algo, ¿no? Para culminar este puntico. El venezolano o el que vive en esa zona binacional que colinda con Guyana, ahora tendrá que volver de nuevo a la línea, es decir, a más de 200 kilómetros, 250 y 300 kilómetros, si hablamos de la zona de Bochinche-Botanamo, hacia la línea, es decir, pasar Santa Elena de Guairén. ¿Cómo será el grave problema? Porque son gastos superiores. Aparte de todo, el tema de las troncales que están totalmente dañadas. Es decir, que a la gran mayoría de que vivan en esas zonas binacionales, fronteras con Guyana, se le va a hacer un coto muy difícil para poder subsistir. Es decir, que quedará totalmente abandonada la zona. Y tal como tú lo has dicho, como dice tu mamá, que la lengua se te va a secar, bueno, lo tenemos que reiterar todas las veces que podamos, Ana. Bueno, hoy sale publicada en la cuenta X de Andrés Caleca un análisis interesante que las señala que con el referéndum sobre el Esequibo el gobierno aumenta la escalada. Si solo una décima parte del esfuerzo que está haciendo ahora con el referéndum se dirigiera a preparar nuestra defensa en la Corte Internacional de Justicia, que es donde realmente se está dirimiendo esto, dice Caleca, a la conformación de un verdadero panel de expertos, que no los tenemos en este momento, y Eso no es la correcto. lista de bates quebrados que ha presentado la vicepresidenta con clara y argumentada respuesta a la controversia, con una recopilación completa y bien razonada de los suficientes títulos que tiene nuestro país sobre el territorio en reclamación, estaríamos transitando un camino mucho más eficaz que toda esta parafernalia prácticamente inútil de los últimos días. O sea, la defensa jurídica, hermano. La defensa es claramente jurídica y ante un tribunal, no a un público de galería que lamentablemente está dividido. Sí, totalmente, eso es correcto. Ahora, Ana, pero fíjate algo, ¿no? Por A o por B, cualquier partido o cualquier país, lo primero que diría sería ir al Congreso de la República o hoy Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional está rodilla en tierra a favor de lo que diga el régimen de Nicolás Maduro, o prebendas económicas, regalías, lo queramos hacer. Pero se está perdiendo totalmente lo que es nuestra soberanía. Es preocupante esto. Bueno, fíjate lo interesante que dice Caleca. Votaré el 3 de diciembre. Él va a participar en el referéndum, pero ejerceré mi derecho y votaré no a las preguntas 2, 3, que conducen a lavarle la cara y cargar las culpas sobre todos los venezolanos ante una eventual sentencia contraria a nuestros intereses, cuando la responsabilidad es absoluta de quienes han destruido este país en todos los aspectos. Y votaré no a la pregunta 5 por apuntar a la nada. Esa pregunta es la que dice la creación del Estado de Esequibo. Exacto. Una propuesta demagógica nada más hecha para engañar a la nación. Que nadie se deje engañar. La responsabilidad de lo que ocurra, para bien o para mal, es única y exclusiva de quienes mal gobiernan, especialmente el presidente de la República y el jefe de Estado, que está obligado constitucionalmente a procurar la defensa, la integridad, la soberanía del territorio y la defensa de la República. Es lo que dice Andrés Caleca y tiene absolutamente razón y es lo que decimos nosotros. ¿Por qué no concentran el esfuerzo en la parte jurídica? Ahora, porque a ellos no les conviene, porque ellos van a tapar con esto todo lo que posiblemente vendría a ocurrir en el 2024 con el tema de las elecciones presidenciales. Bueno, fíjate, Carlos, que la preocupación mía se incrementó cuando escucho a alguien que sabe, Rocío San Miguel, quien Correcto. explica los riesgos del referéndum. Ella estuvo en una entrevista con el programa Por la Mañana en América con Carlos Acosta. Vamos a ver un extracto de esa entrevista y después conversamos sobre este tema. Veamos. Veamos.
resumiría este referéndum en 3 consecuencias muy graves para la nación. La primera consecuencia de este referéndum es que claramente el gobierno busca sacarnos de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Esto será gravísimo para el país. ¿Por qué va a ser gravísimo para el país? Porque no vamos a poder presentar pruebas, no vamos a poder presentar alegatos, vamos a quedar fuera de las audiencias. Es decir, vamos a quedar ausentes en la defensa de la presentación de los títulos históricos y toda la argumentación que tiene Venezuela para demostrar que el Esequibo, el territorio Esequibo, es nuestro. Y aquí hay que advertir la segunda de las consecuencias. Esto podría generar en la acusación para el caso de ocuparse cualquier parte del territorio en disputa, podría derivar en la acusación que ya ha realizado Guyana después del anuncio del referéndum, acusación de llevar a Venezuela ya no ante la Corte Internacional de Justicia, sino lo que sería la Corte Penal Internacional por el crimen de agresión. El crimen de agresión se encuentra previsto en el Estatuto de Roma y sería la gran consecuencia jurídica a la que nos llevaría este referéndum. Un asunto muy grave que sin duda va a complicar la situación de Venezuela en el espacio geopolítico latinoamericano y mundial. Desde el punto de vista práctico, es una invasión que puede ser repelida por Guyana, es decir, una confrontación. Tenemos la tercera de las consecuencias que nos va a llevar este referéndum. Este referéndum va a obligar a la Fuerza Armada Nacional a corresponder con lo que salga de respuesta de este referéndum, que el gobierno espera que sí. Esto generaría, uno, la posibilidad de medidas militares en el territorio de Guyana y la respuesta militar de Guyana. Hay que señalar, Carlos, que el poder relativo de combate, esto es comparar militarmente a Guyana con Venezuela, es de 1 a 100, es decir, aún con los problemas operativos que pueda tener Venezuela, problemas en su doctrina de empleo de la Fuerza Armada Nacional, etcétera, el poder de las armas que tiene Venezuela es muy superior en términos de la organización militar y poderío militar. Pero no podemos olvidar que Guyana tiene, por supuesto, el refuerzo de sus aliados estratégicos. ¿Cuáles son los aliados estratégicos que están en el terreno en este momento en Guyana? Estados Unidos por una parte y por otra parte Brasil. Es inconcebible, Carlos, que por más de 20 años Venezuela no haya reclamado las operaciones militares de Brasil en el territorio en disputa. Estamos hablando, Carlos, que Brasil realiza entrenamiento con Fuerzas Armadas de Guyana en el territorio en reclamación. Estamos hablando de problemas de carácter militar que en el día 1 se presentarían desde el momento que Venezuela decida ocupar el territorio. Bueno, Carlos, contundente. Contundente me quitaste la palabra de la boca. Contundente, o sea, y preciso. Sí, y lo que pasa es que uno, conociendo la irresponsabilidad de este gobierno, no tiene duda de que todas esas opciones están pasando por la cabeza del régimen. Por supuesto, es así. Ahora, pero ¿sabes qué me preocupa de esto, no? Porque lo que dijo Rocío San Miguel es muy real, ¿no? Contundente, preciso y transparente, real. No hay verdaderamente, lo hemos indicado en muchas oportunidades y tú bastante, es que no hay verdaderamente un personal adecuado para el tema de referéndum. Juristas, historiadores, biógrafos, cartógrafos, que sí los hay, Alan, existen todavía en el Estado Bolívar y existen muchas cosas en la Biblioteca Nacional en Caracas. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Dónde está todo ese material biográfico, bibliográfico? Es decir, se han perdido muchas cosas de la historia. Y tal como lo indicaste, y no es la primera vez, Chávez y aparte de todo Maduro no han hecho nada, ni van a hacer absolutamente nada, porque ellos no están buscando el plan jurídico, ellos están buscando un plan muy diferente a esto, que es lo político, que no cabe en esto. Bueno, los argumentos históricos de Venezuela han sido suficientemente analizados y demostrados
claro, por destacados historiadores venezolanos, investigadores venezolanos, que se han ido hasta donde está la sede del Archivo de Indias en España en Barcelona, para demostrar los argumentos históricos que Venezuela tiene. Porque una cédula real que haya indicado que la frontera de Venezuela a lo que tenía en ese momento el Imperio Británico las Américas era desde el río Esequibo hacia el oeste. correcto. Y el río Esequibo es la frontera natural de ese acuerdo. Ahora, eh, eh, todo esto tiene que recopilarse porque el que afirma en un tribunal tiene que demostrarlo. Así de sencillo. O sea, no es que tú digas, mira, que nuestras fronteras son desde el río Esequibo para acá. El juez te dice, bueno, demuestre. ¿Cómo lo demuestras? Con una cédula, eh, eh, una cédula real española firmada entre España y el rey de Inglaterra en ese momento, las autoridades de Inglaterra en ese momento, que definan esa frontera. Lo que pasa es que aquí el régimen se le hace cuesta arriba a eso, que es tan obvio. Es más, no tienen que hacer mucho esfuerzo porque el tema fue muy analizado cuando se evaluó y se firmó el Acuerdo de Ginebra. Así es. Para poder llegar al Acuerdo de Ginebra se tuvo que llegar a esto. ¿Y qué importancia tiene el Acuerdo de Ginebra en el caso de la reclamación de Venezuela sobre el Esequibo? Tiene esta importancia que cuando Gran Bretaña y la naciente República de Guyana firmaron el Acuerdo de Ginebra con Venezuela, de una manera real y directa estaban reconociendo la invalidez de la delimitación de 1899. Correcto, Porque si ellos hubiesen estado seguros de sus argumentos, no firman el Acuerdo de Ginebra. Y exacto. estamos hablando de un acuerdo firmado en la época, en los años 60. Sí, Ahora, y después ratificado con el protocolo de Puerto España, que es el que te da la línea de cómo se debe implementar. Pero el tema aquí es que estamos ante una necia, persistente e inagotable acción irresponsable del gobierno en este tema, Porque la pregunta 3, que es la que deja abierta todas las posibilidades, si usted le está diciendo al gobierno, mira, haga lo que le dé la gana con el tema de Guyana. exacto. Y, Bueno, y fíjate y en que el ese, ministro de la Defensa venezolano dice que él está preparado. bueno, puede estar preparado, pero el país no lo está, la sociedad venezolana no lo está. Para No lo una está. aventura militarista no estamos preparados. En nada, Para en absoluto. una aventura militarista que va a tener respuesta hasta de China, que es aliado de Venezuela. Exactamente. Brasil, fíjate lo que dijo Rocío San Miguel, yo no tenía idea de eso, de que las fuerzas brasileñas eran las que están asesorando las fuerzas de defensa de Guyana. Ahora, Imagínate. ¿qué ocurre aquí? Que Brasil prefiere los negocios con Guyana que los negocios con el irresponsable gobierno que tenemos en Venezuela. Por supuesto, Que porque hay una China, seguridad económica, seguridad jurídica y todo. claro, que China prefiere acordarse o tener acuerdos con Guyana que con una Venezuela que se le ha vuelto maula en el Así pago es. de deudas y compromisos. Que Cuba, digamos, el aliado de Venezuela, ha votado siempre a favor de Guyana en el tema de la reclamación del Esequibo Exacto. y va a seguir apoyando a Guyana. Y debe tener, Ahora, cuando está apoyando a Guyana es porque Cuba tiene también en sus miras algo que quieren tener ellos a mano. claro, es que Cuba tiene un tema de compromiso moral e histórico porque cuando Cuba invadió en Angola, en África, el país que permitió la instalación de militares cubanos en esa aventura hacia Angola
exacto. Los vuelos de transatlánticos hacia Angola fue Guyana en su momento. Sí, O fue sea, Guyana. el tema es, Carlos, es que en medio de todo esto está un régimen que prefiere quemar en la oportunidad histórica de rescatar el El Esequibo territorio. por un afán político Exacto. y entrampando a los venezolanos en mentira, porque la premisa de la pregunta 3, de la pregunta 5 y de la pregunta 1 son falsas premisas. Y esto no nos deja otro camino que ir cavando la tumba jurídica en la Corte Internacional de Justicia. Y más si Sí. el gobierno aprovecha los resultados del referéndum y dice, mire, el pueblo me autorizó para que me retire de la Corte Internacional, por favor. Ahora, te hago una pregunta. ¿Tú votarías por este referendo, Alan? Si me tocara votar, votaría como vota Caleca. Con el no. Pregunta no, por el no. Sí, por el no. La 2, Estoy de, la 3, estoy la de acuerdo. 5, no. Ahora, ¿tú crees que el venezolano pensante o el venezolano opositor iría, un verdadero opositor, a esas votaciones? Es que el tema es que estamos ante un régimen que ha generado mucho rechazo Demasiada polémica, y el régimen necesita, como mínimo, meter 5 millones de votos en ese referéndum. que no los tiene. Y no los tiene, Carlos, no los tiene. Si vamos a sus votantes obligados, digamos, 2,5 millones, 3 Y sería mucho. millones, no llegan a los 5 No millones. llega, no llega, no llega en absoluto. Perdería por todos los puntos. Es decir, pero es grave la situación real, Alan. Claro, aquí estamos en el peor momento político de la historia venezolana y en el momento más coyuntural que necesitamos la unidad para la defensa del Esequibo frente Sí, eso a es la correcto. pretensión de Guyana. O sea, Es lamentable. dice popularmente, nos agarraron con los pantalones abajo y agachados. Así Ya, es. Sí, es una realidad. Qué lamentable. Y vuelvo y repito, tanto tú y yo lo hemos dicho muchas veces, sí hay personas en el país, pero no son dentro del factor del régimen rojo que pudiesen apoyar muchas cosas. Pero te lo has dicho muchas veces, el régimen no los va a ocupar porque no les interesa. bueno, rescatando las palabras de Caleca, nos han metido allá en la defensa un poco de batequebrado que no saben de derecho procesal internacional. En nada. Y esto pues es una gran pérdida, una gran pérdida para los venezolanos tener ese tipo de defensa, porque no han querido, no han entendido o simple y llanamente se han negado por parte del gobierno a la posibilidad de integrar un gran bloque de defensa nacional conformado por especialistas, técnicos, venezolanos, investigadores e historiadores, abogados. Claro, y no hacer el papel del tonto que hizo ayer Emerson. Sí, o sea, tenemos las posibilidades. O sea, mira, eso a mí me da dolor de patria. O sea, ver que tenemos la verdad. O sea, no es mentira que Venezuela tiene argumentos para defender su posición sobre el Esequibo, pero vemos que hay un gobierno que se empecina en quebrar, destrozar esas posibilidades y después salir irresponsablemente diciendo, yo no fui, eso fue culpa de fulanito, eso fue culpa de Perenceo, eso fue culpa de Exacto. Sutaneo. Sí, no tienen argumentos algunos para esto. Lo triste del caso, Alan, que se está perdiendo una parte muy importante del país. ¿No? Y el tema, insisto yo, la fachada atlántica de Venezuela, por donde ingresa y sale
nuestros recursos mineros de la zona de Guyana y la zona pesquera venezolana más amplia que existe en la actualidad. Claro, porque es la zona del Delta, Anan. Estamos colindando con el sur del país y con Delta Macuro, que hay un delta muy hermoso y el nacimiento real del río Orinoco. Bueno, se nos acabó el tiempo, Carlos. Pero sí, estaremos muy pendientes de lo que suceda en el transcurso de esta tarde, estaremos pendientes de las noticias. La situación de los contratos colectivos, Alan, no da pie con bolas el gobierno, ni ninguno de sus ministros, mucho menos el Ministerio del Trabajo. Siguen los trabajadores a 3.70 y aparte de todo le están dando una bonificación solamente de 260, es decir, $7.70. Bueno, buen provecho para ti y para toda la audiencia. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. La retórica del gobierno en el marco de la audiencia de apelación ante la Corte Penal Internacional fracasó. Por lo menos así lo consideran los abogados Mario de Andrea, Tairín Moya y Calixto Ávila, entrevistado por el portal informativo Tal Cual Digital. Según lo señalan estos entrevistados, la retórica política por parte de la administración de Maduro, una táctica usada en otros espacios internacionales, no rindió los frutos que esperaban las autoridades ante unos hechos que responden a la falta de investigación y procedimientos nacionales para investigar los crímenes de lesa humanidad y sancionar a los responsables. Mario de Andrea, director de Civilis Derechos Humanos, ha señalado que el uso de la retórica en estos espacios no políticos demuestra la poca capacidad de respuesta del Estado venezolano, además de evidenciar y exponer que las investigaciones de justicia no son genuinas. También Calixto Ávila, representante de la ONG Provea en Europa, asegura que el Estado venezolano acudió a la estrategia de hacer ver la investigación por crímenes de lesa humanidad como un proceso esencialmente político, donde se alegó una amenaza continua sobre la administración de Maduro por parte de diversos países como Estados Unidos o el Grupo de Lima, al que se aludió para mostrar el retiro de Argentina de la petición del 2018 sobre el examen preliminar. Sobre esto último, señala que la estrategia de tratar de descalificar la investigación por haber sido remitida por estados es muy peligrosa. Si los jueces aceptan en la apelación los argumentos venezolanos para reversar o retirar la investigación, significa que las revisiones de los estados estarían sometidos al mismo tratamiento político. También considera que la presencia de Iván Gil, que apenas culminó su declaración, se retiró de la sala, abre dos puertas: la descalificación de estos procesos por la vía política y la descalificación del propio expediente, porque se abrió un examen a motu propio y tras la revisión de varios estados de parte. Las descalificaciones y votos en contra en lugares como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Eliminación de la Violencia a la Mujer, las evaluaciones de la Misión de Determinación de Hechos o el mismo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el máximo organismo de esta materia, demuestra que Venezuela, el régimen de facto, presenta limitaciones y busca más bien solidaridad automática de otros países que están en posiciones similares o espacios internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. Pero esta estrategia ha fracasado, señores. También comenta que el uso de un lenguaje descalificatorio en los debates de la Corte es totalmente un error. Es preocupante que no solo sean los funcionarios del Estado, sino los mismos abogados, pero no debe ser parte de su forma de ejercer. El señalamiento a las víctimas de que no dejan espacio, sino solo sentimientos, es parte de esa retórica. No renuncia a su estrategia de descalificar las instancias internacionales, ya sea la ONU o la propia Corte Penal Internacional. El abogado Calixto Ávila destacó por su parte que existe una estrategia permanente de llenar de información a la Corte, en algunos casos no pertinente, como el largo debate en torno a los ficheros o resúmenes del Ministerio Público que fueron obviados como elemento de investigación por la Sala de Cuestiones Preliminares que lleva a cabo la investigación sobre la situación venezolana. De verdad que luce increíble cómo hemos caído en manos de unos incapaces y también abusivos y groseros
en instancias internacionales. Bueno, tras estas audiencias de la Corte Penal Internacional, María Corina Machado se ha pronunciado. Ha dicho la candidata presidencial de la Plataforma Unitaria que en su cuenta, a través de su cuenta en la red social X, que quedó en evidencia que el régimen venezolano no ha investigado los crímenes que en contra de los venezolanos se han cometido por razones políticas y tampoco existen garantías de que lo hagan en un futuro inmediato. También calificó la defensa del gobierno de tener poca calidad argumentativa y de pésima estrategia procesal. Durante 2 días, recordemos, se celebraron las audiencias públicas de la Fiscalía, el gobierno y la Unidad de Defensa de Víctimas en un debate sobre la apelación que hizo Miraflores para impedir que continúe la investigación tras la aprobación en junio pasado que hizo la Sala de Cuestiones Preliminares, la investigación que desarrolla el fiscal Karim Khan. Machado, María Corina Machado, citó a Paola Macida, representante de la Oficina de la Defensa de las Víctimas en la Corte Penal, quien expresó que en Venezuela, mientras hablamos, se siguen cometiendo crímenes con impunidad. La estrategia gubernamental, ha dicho, ha sido la de introducir apelaciones para retrasar el proceso. La última de ellas ocurrió en julio pasado, después de que la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó a la Fiscalía de la CPI a iniciar la investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Vamos a escuchar esta noticia, esta nota. Ocurre que ayer también se realizó el 88º periodo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, el periodo 188 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y nuevamente el Estado venezolano ha sido acusado de dilaciones indebidas durante la investigación, especialmente en el caso de Javier Tarazona. Escuchemos a la representante de Amnistía Internacional en esta sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vemos con preocupación que el objetivo de estas detenciones arbitrarias en Venezuela es neutralizar cualquier percepción de amenaza en contra del gobierno y sus políticas. Por ello trasciende en contra de activistas políticos, personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, entre otros. Entre los patrones de persecución documentados están las detenciones arbitrarias sin órdenes judiciales con la supuesta justificación de flagrancia, con periodos cortos de desaparición forzada seguidas al arresto, como es el caso de John Álvarez, estudiante desaparecido, detenido y torturado desde el 30 de agosto del año 2023. También está la imputación de delitos con amplio margen de discrecionalidad, limitaciones al acceso al derecho a la defensa, el uso de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, dilaciones indebidas en periodos de investigación, como es el caso de Javier Tarazona, defensor de los derechos humanos, detenido en julio del 2021 y quien también ha sido reconocido como preso de conciencia para Amnistía Internacional. Y en caso de excarcelaciones, las sujeciones a procesos penales que no... Bueno, y en el debate en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su periodo de sesiones número 188, se habló también del tema de la acción del Estado venezolano en la violación de derechos humanos. Ese ha sido un tema recurrente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero ayer nuevamente se planteó y lo planteó Mariana Romero, quien señaló que la llamada lógica del enemigo interno se mantiene como la base de una política de criminalización, represión y control social por parte del Estado venezolano. Veamos. Buen día, señoras, señores, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demás presentes. Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia. Desde nuestra organización documentamos 421 ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos entre enero y septiembre de 2023, 6.31% más que el total de 2022, cuando se registraron 396. Se suman un total de 2.471 agresiones ocurridas entre el año 2017 hasta el 30 de septiembre de este año.
Como han mencionado mis colegas, el espacio cívico y democrático en Venezuela se ha visto restringido de forma significativa, limitando y vulnerando derechos. La lógica del enemigo interno se mantiene como la base de una política de Estado de criminalización, represión y control social, que afecta la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos. Amenazas, intimidaciones, hostigamiento, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, agresiones, persecución, allanamientos, judicialización, son parte de los patrones de ataque registrados, siempre acompañados de campañas sistemáticas de estigmatización. Como un ejemplo de esto, destacamos los 236 casos de estigmatización registrados entre enero y septiembre de 2023. Normativas contrarias a estándares internacionales siguen siendo implementadas, vulnerando los derechos a la asociación, manifestación, expresión y defensa de derechos. El uso del derecho penal, en particular delitos relacionados a la delincuencia organizada y terrorismo, son utilizados para perseguir y judicializar actividades relacionadas a la protección de derechos humanos. Sigue criminalizándose la cooperación internacional y las organizaciones de derechos humanos se enfrentan a mayores riesgos al realizar actividades de incidencia, denuncia o litigio ante los mecanismos internacionales de protección. Funcionarios del Estado, instituciones públicas, medios y plataformas comunicacionales, organismos de seguridad y actores que integran las estructuras del Sistema Popular de Protección para la Paz, SP3, como colectivos, las unidades, las UPAs, son... Bueno, de acuerdo a un estudio del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, de la organización Cedice, en octubre los precios de los productos de la canasta básica subieron en 1,29% en bolívares, pero cayeron 1,67% en dólares. La cesta de alimentos y servicios básicos para una familia costó 17.824 bolívares, que se traduce en $509. El economista Óscar Torrealba atribuye esta moderada inflación a la alta intervención cambiaria del régimen de facto para controlar el tipo de cambio. El Banco Central de Venezuela vendió $570 millones en octubre, lo máximo de este año. Caracas sigue siendo la ciudad más cara del país. La cesta se compra con 21.828 bolívares al mes y en dólares esto cuesta 621,52. Repito, esto es en Caracas. Vean ustedes que es casi $100 más que lo que se paga en otras regiones del país por la cesta básica. Este nivel de consumo exige contar con 11,4 salarios integrales de $45 indexados al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, según lo ha dicho Óscar Torrealba. Por rubros, alimentos e inflación interanual, estos subieron a 298,84% en bolívares y bajaron 4,45% en dólares. Sin embargo, el estudio económico revela que esta es la primera desaceleración inflacionaria en dólares en el país. Hay que ver cómo el gobierno ha tratado de controlar este elemento y cómo ha sido de fracasada su política económica en términos generales. Vamos a escuchar Notiaudio El Pitazo, alianza informativa de esa organización y Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Titi González. Bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo del 8 de noviembre del 2023. La toma de la cárcel de Trujillo se inició en horas de la noche del 7 de noviembre con la militarización de las zonas aledañas. Familiares comenzaron a llegar a las inmediaciones a espera de información. Sin embargo, al mediodía del miércoles no recibían ningún dato sobre sus seres queridos ni el lugar de traslado. La movilización de los presos empezó a las 10 de la mañana en autobuses que llegaron desde la noche anterior. En imágenes que obtuvo El Pitazo se observan unidades de transporte apostadas en la puerta de la cárcel para el control de la salida. El Observatorio Venezolano de Prisiones reportó sobre el traslado de unos 500 presos y la preocupación de sus allegados.
14 venezolanos murieron en un incendio en el campamento Pirquenes de Coronel en Chile. De acuerdo con vecinos, las viviendas del lugar se encuentran en condiciones precarias y eso contribuyó a que las 3 familias de migrantes no pudieran salvarse, según reseñó BioBio Chile. Los habitantes del campamento viven en condiciones precarias, en su mayoría sin servicio de electricidad o agua, y en varios casos las familias habitan hacinadas. Estamos propensos a que ocurra otra desgracia. Fue dificultoso para los bomberos llegar al lugar. Ahora estamos esperando que nos arreglen en las calles por último, porque no podemos vivir en estas condiciones, dijo un vecino del campamento al medio digital chileno. Los pensionados de la misión Amor Mayor recibieron este miércoles 8 el pago correspondiente a noviembre, más una bonificación. Sin embargo, el monto decepcionó a los beneficiarios. Entre la suma del pago de la pensión y el mes de bonificación, los beneficiarios recibieron 260 bolívares, es decir, $7.40, tomando como referencia el dólar del Banco Central de Venezuela. El miembro ausente de la Junta Reestructuradora de la Cruz Roja Venezolana, Rubén Limardo, visitó el martes 7 de noviembre la institución. La visita ocurre 3 meses después de que este fue intervenido por el gobierno de Nicolás Maduro. El esgrimista Rubén Limardo, de 38 años, es uno de los 7 integrantes de la Junta Interventora de la Cruz Roja Venezolana. El campeón olímpico venezolano es miembro ausente de esta junta porque reside fuera del país y está enfocado en su preparación para participar en las Olimpiadas de París 2024. Una familia maravina de 5 integrantes requirió en octubre $15 o 527 bolívares diarios para comer, según un estudio publicado el miércoles 8 de noviembre por la Cámara de Comercio de Maracaibo. El gremio empresarial estimó que el precio de la canasta alimentaria en la capital del estado Zulia se ubicó en octubre en $450 y registró un incremento de 2% con respecto a septiembre. Amigos, así finalizamos. Si quieres conocer más informaciones, ingresa a elpitazo.net. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Nuevamente, por enésima vez, trabajadores y jubilados salieron a las calles en Venezuela para exigir pensiones dignas, salarios dignos, pago completo de aguinaldos y la libertad de los trabajadores detenidos. La protesta se inició en la ciudad de Caracas frente a la sede del Ministerio Público y arrancó desde allí a la sede del Ministerio del Trabajo en el centro Simón Bolívar. En esta manifestación se hicieron presentes jubilados y pensionados. Sin embargo, hay una manifestación en pro del Esequibo que impidió su llegada a Plaza Caracas. Por otra parte, ellos esperan entregar un pliego petitorio a una comisión de la cartera que preside Francisco Torrealba, el Ministerio del Trabajo. Luisa Rada, coordinadora de los jubilados del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del Gobierno del Distrito Capital, aseveró que sí hay dinero para decretar la Navidad, mientras que los trabajadores se mueren de hambre porque no pueden cubrir sus necesidades básicas. Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, manifestó su descontento con la situación actual que padece, puesto que ya está bueno que la clase trabajadora siga sufriendo una crisis que no es su responsabilidad. Además, exigió la libertad de 6 líderes sindicales afines a Bandera Roja que ya tienen sentencia firme. En un estado que dice ser democrático, no debería haber presos políticos, lo dice la presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras. También, por otra parte, se espera con mucha incertidumbre por parte de sus familiares la libertad de norteamericanos presos en Venezuela. Ellos, los familiares, han emprendido una campaña para promover un canje humanitario entre la administración norteamericana y el gobierno de facto de Nicolás Maduro. En la actualidad, 9 ciudadanos norteamericanos, 8 hombres y una mujer, tienen causas penales en Venezuela de acuerdo al Ministerio para el Servicio Penitenciario. Eivin Hernández, un abogado de Los Ángeles de 45 años, Gerald Kennemore, un programador informático de 55 años,
fueron detenidos al tratar de ingresar a Venezuela desde Colombia por el estado Táchira de manera irregular y se les acusó de conspiración y asociación para delinquir. De hecho, yo recuerdo haber visto fotografías de Eyvin Hernández ingresando por el puente Simón Bolívar, o sea que no lo haría de manera irregular. Pero bueno, el gobierno tiene su historia siempre en relación a estos casos. Esta campaña que vienen desarrollando los familiares de estos presos norteamericanos detenidos por el gobierno, también incluye a los ex-marines Irán Berry y Luke Deman, quienes fueron capturados el 3 de mayo en la llamada Operación Gedeón, 3 de mayo del 2020. Ambos fueron contratados por la empresa Silvercup. El Tribunal Cuarto Antiterrorista los condenó a los 6 militares por delitos de conspiración, asociación para delinquir, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo. Otros norteamericanos detenidos son Anit Ortiz Daud, procesado por el asesinato de 2 cubanas y un ecuatoriano, un hecho ocurrido en Madrid, España, y apareció en Venezuela, porque tiene también la nacionalidad venezolana. José Ryan Cristella, que fue capturado en el Táchira en el 2022, es procesado por conspiración. Leslie Nereida Ortiz, recluida en el INOF, actualmente cumple una condena de 17 años de prisión por tráfico de cocaína. Y Fat Leonard Glyn Francis, conocido como Fat Leona, es un ciudadano malayo prófugo de la justicia norteamericana, quien se fugó de una detención domiciliaria en San Diego, aprovechando una festividad norteamericana. Francis fue arrestado días después por agentes de la Interpol en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en Venezuela, cuando intentaba abordar un vuelo en conexión a Rusia. Él está acusado por estafa. Otro detenido es Cristian del Toro Sanabria, detenido por efectivos del Comando de la Guardia Nacional, Comando Antisecuestro, quien fue acusado de ingresar ilegalmente a Venezuela a través de una trocha en la frontera colombo-venezolana. El hombre fue arrestado en la popa en San Antonio del Táchira. Estos son los presos norteamericanos que sus familiares aspiran que sean canjeados o sean objeto de medidas especiales por parte del gobierno de los Estados Unidos y el régimen de facto de Venezuela. Vamos a escuchar ahora a Ricia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el paso de los estudios desde el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela. Vamos a conversar con el concejal Dixon Rivera sobre lo que es la unidad ahora que se dio a conocer por el presidente ante lo que es la Guayana Esequiba. Vamos a conocer su posición ante esto. Sí, sin duda nosotros coincidimos con la posición que tiene nuestro presidente en el sentido de que esto no es una lucha de un partido, esto es una lucha de todos los venezolanos, de todos los tiempos, de todas las inclinaciones políticas o no políticas, de todas las religiones. Es decir, en este hecho de la recuperación del Esequibo, que es un territorio histórico nuestro, debemos estar unidos todos. Y nos parece extraordinario que nuestro primer vicepresidente, Diosdado Cabello, haya hecho una invitación, una convocatoria a todos los gobernadores y alcaldes del municipio, chavistas o de oposición o niní o como estén, de cualquier inclinación a que se sumen. De hecho, hemos visto con buenos ojos que el gobernador Manuel Rosales se ha expresado a favor de la idea del Esequibo. Hemos oído que partidos de oposición como COPEI y otros se han manifestado en favor. Creemos que eso es lo que debe suceder, porque el mensaje que hay que darle al mundo entero es que en Venezuela, aunque tengamos diferencias en algunos sentidos respecto al tema del Esequibo, estamos unidos. Pero hay personas que no están de acuerdo con este referéndum. Sí, hay gente que cree que el referéndum tiene un objetivo distinto al que tiene. Hay gente que cree que el objetivo del referéndum es una manipulación por razones politiqueras. No es así. El referéndum tiene un solo objetivo, que es decirle al mundo que Venezuela está unida en la recuperación de nuestro territorio Esequibo. Es decir, independientemente de las diferencias que podamos tener, que en todas partes siempre hemos tenido en todas las épocas de nuestra historia,
Todos los venezolanos hemos estado de acuerdo en que el Esequibo es venezolano, que todo lo que está al occidente del río Esequibo es propiedad de Venezuela desde siempre y todos debemos nosotros unidos, sin diferencia de ningún tipo, ni de religión, ni de sexo, ni de género, ni de inclinación política, debemos unirnos en ese esfuerzo. El que no participe, concejal, ¿qué va a pasar con el que no participe? Bueno, desde mi punto de vista como ciudadano, yo creo que es un tema de responsabilidad ciudadana. Yo no creo que vaya a haber ninguna sanción legal para las personas que no participen. Creo que, en todo caso, nos deberíamos autosancionar, autocriticar nosotros mismos como ciudadanos, porque es un compromiso histórico que tenemos todos juntos de decirle al mundo, que estamos unidos alrededor de la recuperación de ese territorio. Es decir, no va a haber cacería de brujas a los venezolanos que no quieran de una u otra forma participar en este referéndum por parte del partido. Bueno, yo pienso que es que de hecho no es el partido, de hecho no hay ningún símbolo del PSUV en ningún tipo de propaganda del referéndum. No hay ningún tipo de propaganda institucional de ningún partido. Se trata de que Venezuela entera, todos los sectores de Venezuela nos unamos alrededor de una idea. Por tanto, creo que lo que debemos nosotros hacer es, solicitarle a todos los venezolanos de buena voluntad que nos sumemos a este esfuerzo para que enviemos un mensaje claro al mundo entero. Esta es parte entonces de la posición del concejal Dixon Rivera, miembro del PSUV, ante la polémica de lo que están llamando el referéndum para lo que será el Esequibo. Es importante resaltar que en el estado Zulia, costa oriental del lago, causó, cierta disyuntiva la participación de los gobernadores y alcaldes de oposición en este encuentro que llevaron a cabo en el día de ayer con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta es la información que manejamos desde el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Para nuestros amigos de Siempre Venezuela les acompañó Rixia Navarro. Bueno, vámonos a la pausa con el musical del momento. Seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hay información sobre el Tren de Aragua, pero no en el estado, no en Ecuador ni en Perú, en los Estados Unidos. Fíjense esto, Estados Unidos, según información oficial, entre el 2022 y el 2023, a través de la patrulla fronteriza norteamericana, retuvo al menos 38 migrantes venezolanos presuntamente integrantes de la banda delictiva del Tren de Aragua. Fueron detenidos a lo largo de 6 sectores de la frontera con México entre octubre del 2022 y octubre del 2023. De acuerdo a la información señalada, al menos 2 de estas personas están siendo enjuiciadas en los Estados Unidos por haber entrado ilegalmente a esa nación. Pero también una de estas personas, relató la patrulla fronteriza, fue detenida con un grupo de 15 migrantes luego de cruzar la frontera del Paso. La otra fue arrestada en agosto del 2023 y llevaba un grupo de 46 personas que también llegó de manera irregular a los Estados Unidos. Pero rápidamente una revisión de sus detalles de antecedentes permitió conocer que formaban parte del tenebroso grupo Tren de Aragua. En varios operativos realizados por parte del régimen, el general Remigio Ceballos, ministro del Interior y Justicia, señaló que el Tren de Aragua ya no tiene aquí ningún tipo de posibilidad. Digo yo, en Venezuela. Pero el problema es que esto es una cosa que dice el ministro y otra cosa que es la realidad. La realidad es que no han capturado a los líderes de esta organización. Por lo tanto, siempre habrá posibilidades de acción del Tren de Aragua en Venezuela mientras no haya capturas efectivas por parte del régimen. El Tren de Aragua, alias Niño Guerrero, no se ha encontrado. Se escapó, según a medios penales, a través de unos túneles. Esto llevó al gobierno de facto, a solicitar a la Interpol que lo ubique en su lista de delincuentes más buscados, junto con Josué Ángel Santana Peña, conocido como el Santanita, ambos delincuentes considerados de alta peligrosidad. Pero el hecho de que en Estados Unidos se hayan detectado miembros del Tren de Aragua
Es un claro indicio del alcance de esta organización que ha intentado infiltrarse ahora también a los Estados Unidos, pero se ha encontrado de frente con las autoridades norteamericanas. Y por el otro lado, se ha encontrado de frente con las autoridades chilenas, quienes también están haciendo acciones fuertes para la detención, control y sanción de miembros del Tren de Aragua en ese país. Vamos a escuchar ahora este caso. De verdad que es sorprendente. 35 venezolanos están desaparecidos desde el 21 de octubre pasado. Iban en una embarcación que salió desde la isla de San Andrés, en Colombia. ¿Y qué ocurrió? Ellos iban con destino a Centroamérica para luego intentar llegar a México y de allí a Estados Unidos. Sus familiares piden a los gobiernos de Venezuela, de Colombia, de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, México y Estados Unidos la ayuda necesaria para encontrarlos con vida. Han encontrado sus documentos, lo que es un indicio de que pudieran estar con vida. Pero vamos a escuchar el testimonio de estos familiares sobre sus desaparecidos. Hola, este video es una solicitud de ayuda internacional. Estamos en emergencia. El pasado 21 de octubre del 2023 salió una embarcación con destino a Nicaragua aproximadamente a las 8 de la noche desde la isla de San Andrés. En esta embarcación llamada IAS 2 se encontraban 35 venezolanos, 12 de ellos niños, uno de 3 meses de edad, una mujer embarazada de 8 meses y todos los demás adultos. Entre esos adultos se encuentra mi hermana Natalia Analí Montiel Carmona, que desde ese día se encuentra desaparecida. Cabe destacar que desde el día número 1, es decir, el 22/10 de 2023, se hizo la respectiva denuncia en la Armada colombiana para dar conocimiento de lo que estaba ocurriendo con los venezolanos antes mencionados. La Armada y la isla de San Andrés están al tanto de todo. También la Embajada de Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Nicaragua y Costa Rica. El día de hoy se visitó la Cancillería de Nicaragua para solicitar un permiso y sobrevolar y que salieran lanchas privadas a buscar a nuestros familiares. El permiso no fue otorgado porque las circunstancias no se dan así. Nos enviaron a la Interpol de acá de Venezuela y en la Interpol nos indican que no podemos denunciar por acá sino por la Interpol de Colombia, ya que los hechos ocurrieron allá. La denuncia en la Interpol de Colombia está hecha desde hace varios días por vía online, ya que no todos los familiares nos encontramos en Colombia, en el país Colombia, pero la denuncia se hizo vía correo electrónico. Cabe destacar que el país Colombia nos ha ayudado a hacer eco en todo lo que está sucediendo. Sin embargo, pedimos por favor que no cesen la búsqueda de nuestros familiares. Nuestros familiares no han aparecido como se confundió en las redes sociales. Pedimos por favor ayuda a los países como Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México y Estados Unidos, sobre todo porque ellos cuentan con el avión que se necesita para sobrevolar con un sensor en el mar y encontrar con un radar a nuestros familiares. En caso de que estén en una isla, islote o cayo cerca de estas costas. Es importante, por favor, que nos ayuden a difundir este video en todas sus redes sociales, que etiqueten a todas las personas que ustedes creen que nos puedan ayudar, gobernadores, presidentes, entes no gubernamentales que nos puedan prestar su apoyo. Confiamos en Dios plenamente que todos nuestros familiares, todos esos niños y todas esas personas adultas que en este momento están desaparecidas van a llegar a nuestros hogares. Confiamos en Dios y en ustedes que nos van a apoyar. Muchas gracias. Oye, qué desespero, ¿no? Estar desde el 21 de octubre, imagínate tú. Una de las cosas significativas de este caso es que al parecer fueron encontrados los documentos personales de estos desaparecidos.
Y esto es una guía de la investigación, pero sin embargo, hasta los momentos se desconoce el destino de estas personas de nacionalidad venezolana que se suman a la larga lista de desaparecidos en el mar durante los últimos años, tanto en Venezuela como en Colombia y también las costas de Centroamérica. Bueno, la organización Justicia y Proceso ha exigido al Tribunal Octavo en funciones de ejecución a cargo de la jueza Yesenia Azuaje que emita boleta de excarcelación del preso político Wilder Anderson Vázquez y concrete su liberación tras el cumplimiento de la pena impuesta. En su cuenta social X, la ONG detalló que los abogados del estudiante no tienen acceso a las actas y a las copias del auto de ejecución de la sentencia. Vázquez se encuentra recluido en la sede del SEBIN en el Helicoide. El pasado 13 de octubre cumplió el término de su condena de 5 años de cárcel por supuesto encubrimiento en el delito de terrorismo dictado por la jueza Jenny Carolina López el 12 de agosto del 2022. El joven estudiante de quinto semestre de Comercio Internacional fue apresado el 11 de octubre del 18, vinculado al intento de magnicidio del gobernante de facto Nicolás Maduro y que pasó a llamarse caso de los drones. 6 días después, el entonces ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez lo presentó como un capo y lo acusó de mantener bajo resguardo a uno de los supuestos operadores del intento de magnicidio. Con la liberación del pasado 18 de octubre, producto de los acuerdos entre el oficialismo y la plataforma unitaria del gobierno de los Estados Unidos, representantes del Foro Penal lo incluyeron en la lista de encarcelados. Un día más tarde, confirmaron que el joven no fue tomado en cuenta para dichas liberaciones y aún se encontraba en espera de su boleta de excarcelación. Y yo me pregunto, una persona que ya cumplió su condena injusta, pero la cumplió, ¿por qué tiene que estar transitando esta circunstancia y esta ansiedad y esta angustia de querer salir y no poder salir porque a una juez le da la gana de no darle la salida y emitir su boleta de excarcelación como lo prevé la ley? Una vez cumplida la condena, boleta de excarcelación y el detenido para la calle. Esta es otra manera de tortura. Esto también tiene que ser incluido en la denuncia sobre violación de derechos humanos. Se le están violando un derecho de un condenado, se le están violando sus derechos humanos. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. El diario El País de España ha hecho un análisis de la situación presentada ante la apelación realizada por Venezuela para detener la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional. Y señala como aspecto interesante y único en este momento el hecho de que las víctimas de la violencia desatada en Venezuela ahora tengan la oportunidad de expresarse directamente ante la Corte Penal Internacional, esperando que se reconozca que fueron perseguidas por la defensa de sus derechos políticos y sociales, que se demuestre en definitiva que las violaciones de los padecidos en ese contexto constituyen crímenes de guerra y también contra la humanidad, y que pueda haber una forma de reparación. Su voz se ha planteado ante la Sala de Apelaciones de la Corte, que ha cerrado durante el día de ayer 2 jornadas de sesiones sobre la investigación que la Fiscalía espera llevar a cabo en Venezuela. La defensa del gobierno de facto niega la existencia de un plan estatal de represión y considera que la presencia de la Corte Penal Internacional en este asunto corresponde a intereses políticos externos. El diario El País de España también señala que los fiscales, sin embargo, señalan que la labor judicial en Caracas es escasa y temen que haya un vacío de impunidad. Los jueces deberán decidir a partir de ahora si la Fiscalía puede seguir adelante con el caso. Es la decisión que tendrán que tomar los jueces de la Corte de Apelaciones. Es la primera vez, a pesar de todo, que las víctimas venezolanas de las protestas antigubernamentales llevadas a cabo en el año 2017, en las que hubo más de 100 muertos, hacían oír su voz.
no lo habían hecho en persona, sino a través de Paulina Macida, abogado principal de la Oficina del Defensor Público para las Víctimas de la Corte Penal Internacional. En este mismo momento, mientras hablamos, se siguen cometiendo delitos con impunidad en Venezuela, ha dicho Macida en su intervención. Se puede asegurar que las autoridades venezolanas no investigan como lo haría una fiscalía real. Ha recalcado que el sufrimiento de los que han padecido una violación o de abusos sexuales es específico en el marco de una persecución. No se puede investigar esto como delitos de escala nacional, como si solo fueran actos de crueldad. Hay que demostrar la intención discriminatoria y debe reconocerse el contexto. Ha dicho, Macida también ha indicado que hay actos de tortura, de violaciones en el centro de detención, amenazas y opositores políticos castigados y detenidos ilegalmente, abusos a las víctimas y a sus familias. Las víctimas, ha concluido, buscan justicia y esperan conforme a derecho la reanudación de las investigaciones de la Fiscalía. Solo un enfoque global permitirá averiguar la verdad. Esto es lo que ha dicho el diario El País de España sobre estos 2 días de sesión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, evaluando la apelación que hizo Venezuela a la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares número 1 para darle la continuidad a la investigación que viene desarrollando el fiscal Karim Khan. Bueno, y hay noticias también de carácter internacional, pero en este caso se refieren a la situación de la solicitud que ha hecho el gobierno de Guyana de que sean aplicadas medidas cautelares al referéndum consultivo del 3 de diciembre convocado por el régimen de facto. La Corte Internacional de Justicia, a petición de Venezuela, ojo, ha reasignado la fecha para aportar alegatos a la solicitud de medidas cautelares al referéndum consultivo por parte de Guyana. Estas estaban estimadas para el martes 14 de noviembre a las 10 de la mañana, pero ahora serán el miércoles 15 de noviembre a la misma hora. 10 de la mañana, hora de Europa, y 5 de la tarde, hora de Caracas. Así que escucharemos los alegatos del gobierno ese día. Guyana tiene la fecha, martes 14 de noviembre, a las 10 de la mañana, 5 de la tarde, hora de Caracas. Las últimas modificaciones sobre este importante tema. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Vamos a ver este video. De verdad que hay cosas que uno no entiende, porque en este tema de la discusión y la defensa del régimen ante la Corte Penal Internacional y las actuaciones del propio régimen que busca desconocer a las víctimas y sus testimonios en violación de derechos humanos en el país, hay muchos caretablas. Bueno, y el régimen de Maduro tiene muchísimos caretablas, según lo afirma Eduardo Battistini. Vamos a ver en qué consiste esto. El abogado que defiende el régimen de Maduro en la Corte Penal Internacional dice esto. Sí, los que utilizan el español, que son muchos países pobres, pero las consecuencias de esto sería que la Corte diría, ustedes, los hispanófonos, tienen que pagar los costes de la traducción. Esto no puede ser. Pero al régimen le sobran los recursos para traducir mentiras y defender a su corrupto de Alex Saab. 10 p.m. Cape Verde time. Abruptly, a Cape Verdean national policeman named Natalino Correa enters the aircraft. Alex Saab lets him know that he is a diplomatic official and that he is traveling on a humanitarian diplomatic mission to Iran. La hipocresía es una de las principales características del régimen de Nicolás Maduro. Sígueme en mis redes y derrotemos juntos la censura y la mentira de Nicolás Maduro. Bueno, hay mucho caretabla. De verdad que decir que Venezuela no tenía recursos para mandar a traducir 30.000 documentos que enviaron para atiborrar al fiscal Karim Khan,
pues es algo de verdad bastante falso y mentiroso, porque el régimen ha tenido dinero para gastárselo en cualquier otra cosa. Incluso, pues, hay un caso de Tarek El Aissami donde se habla de una pérdida de 23.000 millones de dólares por un lado, más 5.000 millones de dólares por otro lado. De ahí se podría haber sacado la platica para pagar esto, pero bueno, hablando de ese tema, el diputado de la Asamblea Nacional electa en el 2020, la ilegítima, el diputado Jesús Faría, afirmó que la administración de facto de Nicolás Maduro ha actuado con todo el peso de la ley contra aquellos funcionarios que han incurrido en delitos de corrupción y en ese sentido insistió en la aplicación de la política caiga quien caiga. En una entrevista, Farías fue consultado a propósito de todo este tema del caiga quien caiga sobre el proceso eventual que no se ha iniciado todavía, por lo menos nosotros no lo conocemos, contra Tarek El Aissami. Y respondió, como quien tiene ya el cassette en la cabeza, que corresponderá a la Fiscalía y los organismos de seguridad y de justicia hacer su tarea. El problema, señor Faría, es que ya vamos para 5 meses y no han hecho su labor. Y no sabemos qué está pasando con el caso. No sabemos quiénes están realmente detenidos. Y si los que están supuestamente detenidos lo están. Porque no lo han vuelto a mostrar. El gobierno de facto y el fiscal de facto han escondido esto y le han tratado de bajar intensidad. Pero el tema está allí y está caliente. Es que no estamos hablando de cualquier tontería. Estamos hablando de miles de millones de dólares robados. Y no hay actuación por parte de los organismos del Estado, específicamente la Fiscalía del Ministerio Público, que inició con bríos, pero terminó con mucho escalofrío sobre el tema. Sin embargo, Faría dijo que hay 50 personas de altísimo nivel detenidas y se encuentran por el caso de corrupción, por lo que aseveró que no hay poder que se oponga a la lucha contra este flagelo. Y me río. Esta no es la primera vez que Jesús Faría habla sobre Tarek El Aissami. En mayo del 2023 se informó que el también expresidente de Petróleo de Venezuela era investigado por casos de corrupción alrededor de la compañía estatal. En ese momento el parlamentario del PSUV dijo en una entrevista que él estaba siendo investigado, Tarek El Aissami, por diferentes instancias del Poder Judicial. Allí agregó que el exministro también se investigaba por otros casos, y entre ellos a múltiples funcionarios y hombres de mucho peso en el sector económico. En virtud de las investigaciones que han iniciado sobre estos hechos de corrupción, en PDVSA, dijo Tarek El Aissami, he tomado la decisión de renunciar como ministro del Petróleo en el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso. Pero esa confesión la hizo el lunes 20 de marzo y hoy estamos a 9 de noviembre y nanay, no sabemos nada. Pero hablemos de caradura, sigamos hablando de caradura. Veamos al propio Tarek El Aissami haciendo una promesa cuando todavía era el hombre de poder en Venezuela. Veamos. Nosotros ratificamos nuestra voluntad inquebrantable de avanzar en la lucha contra la corrupción. Es una política firme y nosotros juramos frente a nuestro pueblo, juramos por la memoria de nuestro presidente Hugo Chávez, juramos como revolucionarios, como revolucionarias, que no descansaremos hasta hacer justicia y hasta lograr que estos delincuentes paguen por el grave daño que le han hecho al país, a sus instituciones y fundamentalmente a PDVSA. Bueno, dicen por ahí, no escupas para arriba porque la saliva te cae en la cara. Y parece que esto fue lo que le pasó a Tarek El Aissami, que en ese momento estaba acusando a otra administración de PDVSA de hecho de corrupción. Pero, ¿qué se esperaba a él? Que este año 2023 era el año de su caída, de su debacle,
de su hundimiento y del señalamiento general como corrupto, a pesar de que el gobierno y el Ministerio Público no hayan hecho, por lo menos públicamente, ni así para acusar a el entonces hombre fuerte de Petróleos de Venezuela. O sea, que se han quedado sin el chivo y sin el mecate en este caso, y tal vez ocurre lo que nos han dicho algunos entrevistados aquí en el programa Siempre Venezuela, que el problema se refiere simple y llanamente a que Tarek El Aissami guarda en su cabeza las claves para deshabilitar y recuperar los más de 5.000 millones de dólares en criptoactivos que se han extraviado y que no hay manera de recuperarlos, por lo menos aparentemente porque el gobierno no lo ha hecho, ni tampoco ha cobrado 23.000 millones de dólares, en cuentas por cobrar que vinieron unos vivos aliados de toda esta gente y simple y llanamente le esquilmaron al país con fiaditos de tanqueros petroleros. Esto es insólito, pero bueno, ahí están las cosas. Los representantes de la Junta Regional de Primarias del Estado Carabobo, Manuel Barreto Hernández, presidente, y Adelba Tafin Alvarado, vicepresidenta, fueron declarados durante 5 horas en la sede del Ministerio Público en Caracas el día de ayer. Los señalaron como investigados. La Comisión Nacional de Primarias informó que esta indagatoria en su cuenta a través de la red social X. También dijeron que el mismo procedimiento lo cumplieron la vicepresidenta y el vicepresidente de la Junta Organizadora de la Consulta Interna del Estado Vargas. Esta es la segunda vez que Barreto Hernández y Tafin Alvarado acuden a la Fiscalía. La primera vez lo hicieron en Valencia, el mismo día que fueron convocados los miembros de la Junta de Primaria de Apure, Miranda, Lara, Mérida, Anzoátegui, Trujillo y Caracas. Estas citaciones se suman a otras citaciones que se han hecho y en las cuales se encuentran los representantes del Estado Lara en calidad de investigados. Bueno, el gobierno insiste en la persecución y el pueblo insiste en decirles chao. Bueno, he querido cerrar el espacio informativo del día de hoy con un bello detalle. Hay un trabajo que han hecho unos venezolanos sobre la historia de José Gregorio Hernández, pero lo han hecho no en formato vivencial, sino en animación. Una animación bien bonita, un trabajo bien bonito, y hoy qué mejor cierre para el programa del mediodía que escuchar la historia del beato José Gregorio Hernández. Veamos. El beato José Gregorio Hernández, médico de los pobres. Bajo la producción de Dale Caña y la dirección general de Johnny Rea. Transcurría la mañana del 26 de octubre del año 1864, cuando, en el pueblo de Isnotú, nace un niño, al que sus padres llaman José Gregorio Hernández en Venezuela, un país hermoso, lleno de colores y alegría. Fue un niño humilde que ayudaba en las cosas del hogar, jugar con sus hermanos y asistir a la escuela. Desde niño, sus padres incentivaron en él y sus hermanos un sentido de profunda fe y piedad cristiana. José Gregorio mostró un gran interés en ayudar a los demás, le gustaba cuidar a los animales y siempre estaba dispuesto a ayudar a sus amigos cuando se sentían enfermos. Un día, ya de adolescente, le comenta a su padre que imagina estudiar Derecho, pero este le aconseja estudiar Medicina. A medida que crecía, José Gregorio se dio cuenta de que quería ser médico para poder curar a las personas y aliviar su sufrimiento. Y siguiendo los consejos de su padre viaja a Caracas a la edad de 17 años para ingresar a la universidad, donde estudia y aprende todo lo que podía sobre medicina. Y en la universidad fue el estudiante más destacado, como siempre lo fue desde niño. Años después, viaja a Europa e ingresa al monasterio por su fe cristiana,
a la Orden de San Bruno en la Cartuja de Farneta, en Italia, donde permaneció hasta abril de 1909. Mostró síntomas de una enfermedad respiratoria y enfermó, y después de su recuperación, se retira de la orden. Retorna a Venezuela para continuar su carrera académica. Fue autor de 3 ensayos científicos sobre diversas disciplinas médicas modernas, y se le atribuye la introducción del microscopio en Venezuela. Años después, viajó por todo su país para llegar a las zonas más remotas y atender a quienes más lo necesitaban. La gente comenzó a llamarlo el doctor de los pobres, porque siempre estaba dispuesto a ayudar a quienes no tenían mucho dinero. Un día, cuando salía de la farmacia, después de comprar una medicina para un paciente que estaba bajo su cuidado, intentó cruzar la calle, pero lamentablemente fue atropellado por un automóvil el 29 de junio de 1919, en Caracas, Venezuela, y tristemente falleció. Pero su legado de amor y compasión perdura. La gente nunca olvidó al doctor José Gregorio Hernández. Lo llaman el santo de los pobres, y muchas personas piden su ayuda en momentos de necesidad. Hoy en día, ha sido instrumento de grandes milagros que lo llevaron al altar de la Iglesia Católica, siendo el último, el de una niña a la cual se le atribuye un milagro de sanación. El Vaticano lo eleva a beato José Gregorio Hernández. Toda Venezuela celebró con júbilo este gran acontecimiento. José Gregorio Hernández se convirtió en un ejemplo de bondad y amor. Y así, la historia del doctor José Gregorio Hernández sigue viva en el corazón de las personas. Oye, qué bella historia, muy bien preparada y sobre todo en animación. Vamos entonces a finalizar así, de esta manera, con José Gregorio Hernández, nuestra edición meridiana. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal. Los invitamos a estar pendientes de nuevas ediciones de Siempre Venezuela, esta tarde, de 4 a 6, en este mismo canal. Gran abrazo, nos despedimos. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.